Diapositiva. Delta n simplemente, ¿cierto? ¿Dónde es el único lugar donde esa función es diferente de 0? En 0, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la región de convergencia? Está bien, pero tu región de convergencia, ¿cuál es? 0. ¿Para qué valores de z converge esa función? ¿Para qué valores de z no convergería esa sumatoria? Para todo valor de z, básicamente. Para todo z, esa es la región de convergencia. Nunca diverge. Bueno. Es un impulso que está en menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto les da primero la transformación? Está bien,
Para todo Z, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esta función solamente diverge cuando es solamente diferente de 0 en n igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen la sumatoria, eso les queda un término, que es z a la menos. Ahora vamos con el último. Yes. ¿Listo? Antes de que continúe Mateo, la función va de 0 a 10. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dice que va de 0 a 10? ¿De 0 a 10? ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? ¿Va de 0 a 10 o de 0 a 9? Vamos a pintar UDN. UDN empieza en 0, ¿cierto? ¿Y va hasta dónde? Hasta infinito, ¿cierto? Y pasa por 10, obviamente. ¿Listo? UDN menos 10, ¿en dónde empieza? ¿Dónde se enciende UDN menos 10? En 10, ¿cierto? ¿Desde dónde va? Hasta infinito, ¿cierto? Ahora, si yo resto esta de esta, básicamente, de 10 para arriba, incluyendo el 10, se vuelve 0, y de 0 a 9 es diferente de 0, ¿cierto? Entonces tus límites son de 0 a 9, de 0 a 10. ¿Listo? ¿Listo? Entonces no va de 0 a 10, sino va de 0 a 9, básicamente. ¿Ya? La muestra de 10 también se resta. ¿Listo?
medio a la z. ¿Listo? ¿Cuál es su región de convergencia? ¿Para qué zetas divergen? Para todos divergen. ¿Para qué zetas convergen? ¿Para qué valores de z convergen en la sumatoria? ¿Para qué z? ¿Para qué z converge, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa sumatoria cuándo sería infinito? ¿Para qué valores de z? Primero que todo, ¿eso es una sumatoria finita o infinita? Finita, ¿cierto? ¿Es posible que diverja una sumatoria finita? Si ustedes suman 10 manzanas, ¿se va a dar infinitas manzanas? ¿No es cierto? Entonces, cuando ustedes tienen una sumatoria finita como estas, de 0 a 9, pues, básicamente el plano o la región de convergencia es todo Z. Nunca va a diverger. ¿Listo? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque cuando ustedes calculan los ceros y los polos, que eso lo vamos a ver ahorita, todos los polos se van a ir. ¿De acuerdo? Excepto Z igual a 0 y Z igual a infinito. ¿Listo? ¿Lo entendido por qué converge para todo valor de Z? Excepto Z0 y Z infinito. Tengo 10 valores, ¿cierto? Esto es un medio a la n. ¿Listo? Esto es un medio a la n. Digámoslo entre 0 y 6. ¿Ya? Voy a hacer coeficiente por coeficiente. Entonces me quedaría, digamos que esto sería 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y un 32avo. ¿Listo? Voy a expandir la transformada Z. Voy a hacerlo acá. Entonces tengo esta función. Vamos a hacerlo con 4. ¿Listo? Esto sería un medio a la n por UDN menos UDN menos cuánto. Esta. Que vaya de 0 a 4, como ejemplo. A 3. Sería UDN menos 4. ¿Cierto? Iría entre 0 y 3. ¿Ya? Voy a hacer su transformada Z coeficiente por coeficiente. El valor de este coeficiente es 1, el de este es un medio, el de este es un cuarto y el de este es un octavo. ¿Cierto? Hacemos la transformada inversa, la transformada Z, perdón. Entonces, el coeficiente que está en 0, multiplicamos por Z a la 0, ¿cierto? Como hicimos con la anterior. Al coeficiente que está en 1, multiplicamos por Z a la menos 1. Al coeficiente que está en 2, multiplicamos por cuarto Z a la menos 2 y el coeficiente que está en 3 por Z a la menos 3. Esta es la transformada Z. ¿Listo? Estoy haciendo coeficiente por coeficiente. Eso está claro, ¿cierto? ¿Existe alguna forma de que diverja esta función, esta sumatoria de 1, 2, 3, 4 coeficientes? Si yo sumo 4 cosas, ¿es posible que dé infinito? No, ¿cierto? ¿Cuál es la única forma de que esa función dé infinito? Que z sea igual a ¿qué? 0, ¿cierto? Con z igual a 0, un medio de z a la menos 1 me da infinito, un cuarto de z a la menos 2 me da infinito. Entonces, cuando son sumatorias finitas, como en este caso, la región de convergencia es básicamente todo z, incluyendo 0 infinito. ¿Listo? ¿Ya?
preguntas? ¿Está claro? Ahora sí nos vamos a transformar. Ahora sí, ¿está claro, muchachos? ¿Ves? Listo. Listo, justamente aquí quedamos, ¿cierto? Acabamos de hacer este que está acá, recuerden. UDN menos UDN menos 10 está entre 0 y 9. ¿Cierto? Vamos a hacer la transformada, vamos a empezar a estudiar la transformada inversa Z, que es para devolverme de la variable compleja discreta a tiempo discreto. ¿Cierto? Entonces, la forma más sencilla de hacer la transformada inversa Z es utilizar directamente la definición. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo que está acá. ¿Listo? Vamos a calcular la transformada inversa Z de esta función que está acá. Z cuadrado menos un medio de Z menos 1 más un medio de Z a la menos 1. ¿Cómo calculan ustedes la transformada inversa de esta función? ¿Alguna sugerencia? Pero recordemos la definición de transformada Z, que lo tienen que hacer Elmer, Yakawa, ¿qué más? Y Richard, para el formulario. Entonces, transformada Z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por z a la menos 1. Ahora, si yo comparo directamente la sumatoria con esta expresión, ¿qué puedo decir de mis coeficientes en tiempo discreto? Por ejemplo, z a la 2, z al cuadrado, ¿qué n representa? Z al cuadrado, ¿qué n representa en mi transformada z? N igual a menos 2, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tengo z a la menos 2 me da z al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que x de menos 2 es igual a ¿cuánto? Ahora que multiplica z al cuadrado, que es 1. ¿Cierto? ¿Ya? Menos un medio de z. ¿A qué representa? Entonces z representa n igual a menos 1, por lo tanto x de menos 1 sería igual a menos un medio. ¿Cierto? Lo que no está multiplicado por nada, o sea, z a la 0, ¿qué representa? ¿X de qué? X de 0, n igual a 0, entonces, básicamente, cuando n es igual a 0, mi función vale menos 1. ¿Cierto? Y finalmente, un medio de z a la menos 1, ¿a qué n representa? A n igual a 1, por lo tanto, un medio sería el valor de x de n cuando n es igual a 1. ¿Cierto? Eso sería por inspección, o sea, viendo el polinomio en z. ¿Listo? Ahora hay otra forma más interesante, que es utilizando lo que ustedes llaman, ¿cómo llamaban esto en cálculo? ¿Cómo? División simple. ¿División qué? Simple. Simple, casi, sin algo. Sí, pero... ¿Cómo? Sí. División sintética, ¿cierto? Así lo llaman. ¿Sí? Entonces la división sintética es básicamente dividir de forma simbólica. ¿Qué gano yo para dividir? ¿Qué gano yo dividiendo de forma simbólica un polinomio en z? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Tengo que mi transformada z es
Creo que mi transformada z es 1 sobre 1, pongámoslo así, menos 1 medio de z a menos 1, me están diciendo que la región de convergencia es z mayor a 1 medio, ¿cierto? Si se acuerdan de lo que hicimos ayer, ¿cuál es la transformada inversa z de esa función? O sea, ¿qué función me genera esta transformada z en tiempo? ¿Recuerdan? N igual a 1 medio de la n por d, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo con división sintética. ¿Listo? Entonces, división sintética es básicamente dividir de forma simbólica. O sea, 1 sobre 1 menos 1 medio de z a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer división sintética? Multiplicar mi denominador para que el numerador se haga 0. ¿Cierto? Al sumarlo. ¿Ya? ¿Listo? Siempre vamos a escoger el polinomio, perdón, la potencia mayor positiva, que en este caso sería z a la 0, como un referente para multiplicar. Entonces, Ronald, ¿por qué tengo que multiplicar 1 para que al sumarlo con 1 me dé 0? ¿Cuánto? Por menos 1, exactamente. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen división sintética lo multiplican por 1, ¿cierto? Cuando lo pasan al cociente, le cambian el signo. Entonces sería menos 1 más 1 medio de z a la menos 1, ¿cierto? Multipliqué 1 por todo esto y lo pasé de forma negativa acá. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes en división? Sumaba, ¿cierto? 1 menos 1 es 0 y me quedaría 1 medio de z a la menos 1, ¿cierto? Entonces mi primer coeficiente es 1. ¿Ese 1 qué representa? Es 1 por z a la 0. ¿Qué quiere decir? Que x de 0 es igual a 1, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, Dayakawa, ¿cómo es tu nombre? Miguel, perdón. ¿Por qué tengo que multiplicar 1 para que al sumarlo con 1 medio de z a la menos 1 se me vaya? ¿Por qué tengo que multiplicar 1 para que multiplicarlo por 1 medio de z a la menos 1 se vaya cuando se sume? ¿Vale? Lo mismo, ¿cierto? Por 1 medio de z a la menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Multiplico, ¿cierto? Multiplico. Entonces me quedaría 1 por 1 medio de z a la menos 1, lo paso aquí negativo, menos 1 medio de z a la menos 1, ¿cierto? Menos 1 medio por 1 medio me daría menos 1 cuarto, lo paso con más 1 cuarto de z a la menos 2. ¿Listo? Y al sumar, me quedaría solamente este coeficiente, 1 cuarto de z a la menos 2. ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta, lo que está multiplicando z a la menos 1, ¿qué representa? Según lo que vimos en la diapositiva pasada. N igual a 1, ¿cierto? Entonces, en n igual a 1 tenemos un valor de 1 medio. ¿Listo? Y así sucesivamente van haciendo la transformada inversa z. ¿Ya? Esa es la forma larga. ¿Cuál es el problema de esa forma? Que nunca vamos a acabar, ¿cierto? Básicamente nos tenemos que extender hasta el infinito para obtener una expresión exacta. Ahora, ¿cuál es la solución? Transformada inversa utilizando fracciones parciales. Otra vez. ¿Listo? Ya lo quiere. ¿Listo? Entonces, básicamente, la transformada inversa z es exactamente igual que la transformada de Laplace. ¿Ya? Vamos a tener
polinomios en el numerador, en el denominador, tenemos que hallar los coeficientes de tal manera que cuando los hallemos, nos podamos devolver utilizando las transformadas que ya conocemos. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a recurrir a las tablas de transformada inversa Z que están en el libro de Oppenheim, pero ya vamos a cambiar de libro. ¿Okay? Va a ser el Oppenheim discreto, que se va a llamar, y traduciendo al processing de Oppenheim. ¿Listo? O discrete signal processing, alguna de las dos. Algunas de estas ya las hemos probado acá, ¿cierto? Aquí las compañeras pusieron, perdón, los de atrás, demostraron que la transformada Z de delta n es 1, ¿cierto? En clase demostramos que la transformada de UDN es 1 sobre 1 menos Z a la menos 1, ¿cierto? Demostramos esto para alfa igual a 1 medio, ¿ya? Y estas que están aquí, no las hemos demostrado, pero ya las podemos usar. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes a partir de fracciones parciales puedan utilizar estos pares de transformada para devolverse el tiempo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia con Laplace? ¿Qué diferencia ven ustedes con Laplace? ¿Cómo? En Laplace, por ejemplo, ¿cuál es la transformada de Laplace de UDT? 1 sobre S, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada de Laplace de 1 de UDN? 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. ¿Cuál es la diferencia que ven ahí? Aquí mi variable compleja S está en potencias positivas y aquí mi variable compleja Z la vamos a trabajar en potencias negativas. ¿Listo? Es la única diferencia que hay. ¿Ya? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Listo? 1 sobre 1 menos 1 medio Z a la menos 1 por 1 menos 1 cuarto Z a la menos 1. ¿Listo? Primero, conviértame eso a fracciones parciales, por favor. Por si acaso, los casos de fracciones parciales se siguen manteniendo. ¿Listo? A pesar de que sean potencias negativas. ¿Cómo es? ¿Quién lo hizo? ¿Ignacio?
Vamos a hacerlo. ¿Quién lo hizo? ¿Ves? No pasa el tablero. Listo, entonces, ¿qué hiciste, Andrés? Lo dividiste en dos, ¿cierto? Porque tienen dos monomios. Ah. Pero primero escribe, bueno, no importa, termina. Escribe cómo dividiste tu fracción parcial. Exactamente. Entonces lo dividió en dos monomios con potencia negativa, no hay problema. Listo. Entonces lo que Andrés hizo fue básicamente dividió sus polinomios en dos monomios, ¿cierto? De esta manera. Ya no importa que sean negativos. ¿Listo? Luego hallamos el numerador usando multiplicación cruzada, o sea, a por 1 menos un cuarto más b por 1 menos un medio z menos 1. Y todo eso es igual a mi numerador original, que es 1. ¿Listo? Entonces, lo que no tiene nada, o sea, a más b tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Y lo que tiene z a la menos 1, como no tenemos z a la menos 1 en el numerador, eso es menos a cuartos menos b medios. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, finalmente nos queda esta función que está acá, 2 menos 1. Entonces me quedaría que la transformada z de esa función se puede escribir como 2 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos 1 cuarto de z a la menos 1, ¿cierto? Y ves también lo que la región de convergencia es z mayor 1 medio, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a analizar mi tabla de Fourier, mi tabla de transformada z. ¿Okay? ¿No? Entonces, vamos para la tabla de transformada z. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál de estas que están acá puedo usar? La 5, ¿cierto? La 5 es alfa a la n por udn, ¿cierto? ¿Y por qué no uso la 6? ¿Listo? ¿Por qué? Eso es lo mismo. Porque es la misma región de convergencia, ¿cierto? Ojo, tenemos dos posibles expresiones, ¿cierto? Z mayor a y Z menor a. Vamos a ver cuál de esas escogemos dependiendo de mi región de convergencia.
¿Cuál sería la región de convergencia de solo esto? Z mayor a qué? A un medio, ¿cierto? ¿Cuál sería la región de convergencia de todo esto? Z mayor a qué? A un cuarto, ¿cierto? Que es alfa, que es lo que está acá. ¿De acuerdo? La región total de convergencia es la intersección de las regiones de convergencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intersección entre z mayor a un medio, que es esto, y entre z mayor a un cuarto, que sería un círculo más pequeño? Es un cuarto y esto es un medio. Entonces, la intersección es obviamente z mayor a un medio. ¿Listo? Por eso la región de convergencia es z mayor a un medio. Ahora, usualmente, vamos a ver más sistemas causales, ¿cierto? Pero de todas maneras vamos a estudiar un poco los sistemas no causales. ¿Ya? Los sistemas causales son los que están multiplicados por UDN. ¿Listo? Entonces, ahora sí me voy a volver al tiempo. ¿Cuál es la transformada inversa de esta función, Ignacio? De 2 sobre 1 menos 1 medio de z a la menos 1. ¿Cuál sería? Sería 2 por 1 medio a la n por UDN. ¿Cierto? ¿Y cuál sería la transformada inversa de esta función? Menos 1 cuarto a la n por UDN. ¿Listo? Pero la transformada inversa sería 2 por 1 medio a la n por UDN menos 1 cuarto a la n por UDN. ¿Listo? ¿Claro? Preguntas. ¿No? ¿Puros? Así 2 y menos 1. ¿Vamos? Ahora vamos a hacer este que está acá. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo, pero ahora mi región de convergencia es magnitud de z menor a un cuarto. ¿Listo? ¿Ya? Primera pregunta, ¿la fracción parcial cambiaría o no cambiaría? No cambia, ¿cierto? Básicamente porque es el mismo polinomio. ¿Qué es lo único que cambia? La región de convergencia. Tenemos z menor a un cuarto. ¿Listo? Entonces es una región de convergencia que abre o que va hacia adentro de mi círculo. ¿Ya? Pues vamos a transformar z. ¿Listo? Perdón. ¿Ya? Y nos vamos a ¿cuál línea? ¿A la número 5 o a la número 6? A la número 6. ¿Cierto? ¿Por qué a la número 6? Porque la región de convergencia es hacia adentro. ¿Ya? Ya sé por qué tiene gafas negras. Ah, ya. Me acordé Homero cuando le puso las gafas. Háblame todo lo que quieras. ¿Listo? Entonces, básicamente tengo que escoger la número 6, porque la número 6 es una región de convergencia hacia adentro. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ojo, la transformada inversa de 1 sobre 1 menos alfa a la z a la menos 1 es menos alfa a la n por u de menos n menos 1. Para que abra hacia adentro. O para que vaya hacia adentro. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿listo? Tengo esta función y tengo esta función. ¿Ya?
La transformada inversa, para que z sea menor a un medio, su región de convergencia es menos 2 por un medio a la n por u de menos n menos 1. ¿De dónde sale este menos? Pues básicamente de las tablas. ¿Cierto? Ustedes pueden probar, de hecho lo probamos en un ejemplo ayer. ¿Listo? Y la transformada inversa de este sería menos ¿listo? La transformada inversa de este, para que la región de convergencia sea z menor a un cuarto, sería básicamente menos 1 por menos un cuarto a la n por u de menos n menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces me quedaría más. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la región de convergencia total? Belén. Si tengo z menor a un medio y z menor a un cuarto, ¿cuál sería su región de convergencia total? ¿Ah? La intersección de las dos, ¿dónde se intersectan? Z menor a un medio y z menor a un cuarto. Y z menor a un cuarto. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, dependiendo de la región de convergencia, ustedes tienen que cambiar la expresión final en tiempo discreto. Ahora, obviamente, aquí se va a hacer más énfasis en u de n, ¿cierto? No tanto en u de menos n. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un ejemplo más interesante, que es cuando tiene raíces complejas. ¿Listo? Que fue el que le salió en el examen. Entonces vamos para la... Este que está. ¿Listo? Entonces tengo este polinomio. 1 menos un cuarto z a la menos 1 sobre 1 más un cuarto z a la menos 1 por 1 menos 0.5 z a la menos 1 más 0.25 z a la menos 2. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Listo? Primero comprobemos las raíces. Vamos a sacar las raíces de este polinomio. Por favor, sáquenla en MATLAB. Comprueben qué es esto, que no estoy mal. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? 1 menos 0.5 z a la menos 1 más 0.25 z a la menos 2. Para sacar las raíces de ese polinomio, como tenemos potencias negativas, vamos a multiplicar todo por z al cuadrado. Entonces me quedaría, solamente este polinomio, me quedaría z al cuadrado menos 0.5 z más 0.25 igual a 0. ¿Cuáles serían los polos de este sistema? O de esta parte del sistema. ¿Entendieron por qué estoy pasando de acá a acá? ¿Sí? Estoy multiplicando todo por z al cuadrado para poder hacerlo más fácil con su calculadora. ¿Cuánto les da? Y después de eso, vamos a separarlos en fracciones parciales, ¿ok? Entonces, recuerden el caso de factorización, perdón, de fracción parcial donde las raíces son irreducibles. ¿Listo? Bueno. ¿Tienes esa raíz? ¿Sí? Listo, ahora separen eso en fracciones parciales. Tenemos
¿Cuántos polinomios? 2. Uno de ellos es de segundo orden irreducible. Entonces apliquen ese caso de fracción parcial. Quiero que me digan cuánto les da esa fracción parcial. ¿Cuánto le está cargando? ¿Me lo pueden dictar mientras tanto? Voy a poner el tablero. ¿Alguien tiene un cargador tipo C que me preste? Creo que no está cargando. ¿Roja? Vamos a ponerlo mientras en las diapositivas. Listo. ¿Era ese? No. Este que está aquí. Vayan haciendo mientras carga. ¿No? Trabajen todo en potencias negativas. Entonces, cuando vayan a hacer la fracción parcial, trabajen el numerador en potencia negativa. ¿Recuerdan que en Laplace era, por ejemplo, AS más B? Aquí va a ser A más B por Z al menos 1. ¿Listo?
¿Listo? ¿Quién terminó? Busquen cómo hacer esa fracción parcial. Ok. ¿Quién digo yo? Vamos a escribir nuestra función en Z, ¿cierto? ¿Ya? ¿La pueden dictar? De Z. Uno menos un cuarto Z a la menos 1 sobre 1 más un cuarto por ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hicieron las fracciones parciales? Tenemos un polinomio irreducible
¿cierto? Y tenemos un polinomio de primer orden, ¿ya? ¿Cuál sería el numerador del polinomio de primer orden en fracciones parciales? A sobre ¿listo? ¿Cuál sería el polinomio del numerador de la fracción que no es reducible? ¿Cómo sería? B más C por Z a la menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos que agregar básicamente un polinomio de primer orden negativo. Estamos hablando de potencias negativas. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar nuestro numerador, ¿cierto? ¿Cómo me queda mi numerador? Multiplico, ¿cierto? Y me quedaría A, ¿cierto? Por 1 menos 1 medio Z a la menos 1 menos 1 cuarto Z a la menos 2 más B por 1 más 1 cuarto Z a la menos 1. ¿Y eso qué es igual? A 1 menos cuarto Z a la menos 1. ¿Cierto? Y empezamos a agrupar. Entonces, ¿qué es lo que no tiene nada? Ningún Z negativo. ¿Cuál sería? Ay, aquí me faltó algo. Aquí es de hecho sería B más C Z a la menos 1, ¿cierto? Me faltó ese pedacito. ¿Sí? Ah, más un cuarto. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que no tiene nada? Lo que no está multiplicando a ningún Z negativo. A, ¿cierto? ¿Cuál otro? La P, ¿cierto? ¿Hay otro? ¿No es cierto? Sería igual a 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que está multiplicando a Z a la menos 1? Sería menos 1 medio de A, ¿cierto? Que sería este. ¿Ya? Más 1 cuarto de B, que sería este. Más C, y eso sería igual a menos 1 cuarto. ¿Listo? ¿Y qué es lo que está multiplicando a Z a la menos 2? Sería A cuartos, ¿cierto? B más C cuartos es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por favor, desarrollenme este polinomio o este sistema de ecuaciones. A más B igual a 1 menos 1 medio de A más 1 cuarto de B más C es igual a menos 1 cuarto y A cuartos más C cuartos es igual a 0. Entonces, da A más C. Listo, ¿cuánto les da A, B y C? A, B y C.
la A, B y C. 2 séptimos. Okay. Empecemos. 2 séptimos es A, ¿cierto? 2 séptimos sobre 1 menos 1 más un cuarto de z a la menos 1. ¿Cierto? Más, ¿cuánto le dio B? 5 séptimos y C. Sobre 1 menos medio. ¿No? Me están diciendo que la región de convergencia es z mayor a un medio, ¿cierto? Como es mayor, básicamente escogemos todos los que tienen U de n, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, Richard, ¿de cuál de esas ya me puedo devolver? ¿De esta o de esta? Al tiempo. De esta, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada inversa de esta? La transformada inversa z era 2 séptimos por un cuarto a la n por u de n, ¿cierto? Vayan a asustar al transformar z, los que están en la diapositiva. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo está con más más o menos un cuarto? Sí, menos un cuarto a la n. Sí, menos un cuarto a la n por u de n. Sí. Menos un cuarto a la n por u de n. ¿Listo? Y aquí me puedo devolver con lo que yo conozco. No, ¿cierto? Vámonos a las transformadas de Laplace de z, perdón. Y vamos a ver nuestra tablita. Vamos a ver cuáles son las que se parecen más. ¿Listo? Empezamos así. ¿Listo? Volvemos a las transformadas. ¿Cierto? Váyanse a la diapositiva. ¿Cuál de estas transformadas se parece más a la expresión que yo tengo sin resolver? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 o la 12. ¿Cuál? La 11, ¿cierto? ¿Por qué la 11 y no por qué la 11 y por qué no la 9 o la 10? Por la región de convergencia, ¿cierto? Y porque también, si ustedes se dan cuenta, el z cuadrado a la menos 2, z a la menos 2 está multiplicado por coeficientes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a anotarnos esto acá. ¿Me pueden dictar, por favor, la transformada? La parte que no hemos resuelto era 2 séptimos, si no estoy mal. 5 séptimos. 5 séptimos menos 2 séptimos z a la menos 1 sobre 1 menos medio z a la menos 1 más cuarto de z a la menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Eso está claro, ¿cierto? Vamos a analizar el denominador de esta función y lo vamos a comparar con la 11. ¿Listo? ¿Cómo se escribe el denominador de la 11? Si ustedes se dan cuenta, en la 11 tenemos 1 menos 2 veces r por coseno de omega 0, ¿cierto?
más R cuadrado por Z a la menos 2. ¿Cierto? Ese es el denominador de la parte transformada número 11. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale R? Si hacemos la comparación directa, R vale, puede valer un medio o menos un medio. Ustedes lo pueden asumir como quieran. ¿Ya? Cuando lo asumen un medio o menos un medio, el coseno de omega se va básicamente a adaptar a ese signo. Entonces vamos a hacerlo como un medio. ¿Cierto? Porque básicamente un medio al cuadrado es un cuarto, creo que tenemos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a comparar lo que está multiplicando a z a la menos 1, que es esto. ¿Listo? O sea, tenemos 2 veces L por coseno de omega 0 es igual a ¿cuánto? A un medio. ¿Cierto? En otras palabras, si reemplazamos R, ¿cuánto me da coseno de omega 0? Un medio, ¿cierto? Esto vale un medio. Un medio por 2 se me va, me quedaría coseno de omega 0 es igual a un medio. Entonces, ¿cuánto sería omega 0? Coseno a la menos 1 de un medio. ¿Cuánto es? Omega 0 es coseno a la menos 1 de un medio, eso es pi tercios. ¿Listo? Entonces ya sabemos básicamente la frecuencia de mi señal senoidal y sabemos el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento es un medio y la frecuencia es pi tercios. ¿Listo? Ahora lo que me queda hacer es empezar a jugar con esto hasta poder llegar a una expresión similar. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo se halló omega 0 y cómo se halló R? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a reescribir mi función de la siguiente manera. Vamos por aquí. ¿Cierto? Habíamos dicho esta, entonces esto que está aquí lo vamos a escribir de la siguiente manera. 5 séptimos menos 2 séptimos z a la menos 1 sobre 1 menos 2 veces coseno de pi tercios por un medio menos un medio al cuadrado por z a la menos 2 y esto es por z a la menos 1. ¿Listo? ¿Ya? Me dictan por favor las transformadas inversas del coseno y del seno, o las transformadas del coseno y del seno por un R, para ponerlas acá. Entonces la transformada de R a la n por coseno de omega 0 n por lo de n, ¿a qué es igual? 1 menos R. R coseno de omega 0 multiplicado por z a la menos 1 Sobre 1 menos 2 R coseno de omega por z a la menos 1 más R cuadrado z a la menos 1. Listo. Y la del seno, R a la n por seno. R seno omega 0 R veces seno por z a la menos 1. es omega 0 n, ¿no? Ah, no, omega 0. Por z a la menos 1, ¿cierto? Sí. Y el denominador es el mismo. Sí. Listo. Entonces, ¿qué harían ustedes para llevar esto que está acá a esto que está acá? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen?
restarle y sumarme los 5 séptimos. Puede ser. Si separamos en dos fracciones, podríamos hacer 5 séptimos a un lado y Ajá. También. 5 séptimos lo separas y te estaría dando, esto te estaría dando el seno, perdón, y aquí básicamente te estaría dando un coseno, pero te faltaría esto que está acá, ¿no? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar factor, se puede hacer como quieras, ¿ya? Yo lo que hago es saco factor común, lo que multiplica a 1, para obtener algo que sea parecido a esto, ¿cierto? Entonces sacamos factor común 5 séptimos, ¿ok? Se me quedaría 5 séptimos, factor común 1, ¿cierto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar 5 séptimos para que me dé 2 séptimos? ¿Cuánto? 2 quintos. ¿Sí? 2 quintos, ¿cierto? De z a la menos 1, sobre 1 menos 2 veces seno de pi tercios por 1 medio z a la menos 1 más 1 medio al cuadrado por z a la menos 2. Primer paso, ¿cierto? ¿Para qué harían? ¿Paramos? ¿Qué pasa si le sumo y le resto n coseno de omega 0 por z a la menos 1? O sea, ¿qué pasa si a esto, sabiendo que es 1 medio de omega 0 es pi tercios, ¿cierto? ¿Qué pasa si al numerador que está acá, ¿cierto? Le sumo y le resto r veces coseno de omega 0. Le voy a restar r veces coseno de pi tercios, ¿cierto? Por z a la menos 1. Le voy a sumar r veces coseno de pi tercios z a la menos 1 y obviamente tengo el menos 2 quintos z a la menos 1. ¿Cierto? ¿Qué gano con eso? Vamos a trabajar solo con el numerador. El denominador sigue igual. Pero todo esto que está acá es básicamente coseno. ¿Cierto? ¿Sí? Me quedaría 5 séptimos. Esto que está aquí ya me puedo devolver al tiempo. 1 menos 1 medio coseno de pi tercios por z a la menos 1 sobre mi denominador que es 1 menos 2 veces coseno de pi tercios por 1 medio por z a la menos 1 más 1 medio al cuadrado por z a la menos 2. Esto ya tiene transformada inversa. Sí, cierto, la de coseno. ¿Ya? Y el resto, lo que sobra, lo voy a agrupar. ¿Cierto? Entonces esto que está acá, lo voy a agrupar. ¿Cuánto es 1 medio por coseno de pi tercios? ¿No? ¿Cuánto es 1/4 menos 2 quintos? Menos 0,15. Me daría menos 0,15 por z a la menos 1 sobre, sería más
1 menos 2 coseno de pi tercios por 1 medio de z a la menos 1 más 1 medio al cuadrado de z a la menos 2. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué hago con este término que está acá? ¿Cómo me dejo el tiempo discreto? ¿Qué se les parece? Al seno, ¿cierto? Solamente que en el seno tenemos que multiplicar por L seno de omega 0. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer esto. Me quedaría otra vez 5 séptimos. ¿Cierto? Ponemos 1 menos 1 medio por coseno de pi tercios z a la menos 1 sobre 1 menos 2 veces coseno de pi tercios por 1 medio por z a la menos 1 más 1 medio al cuadrado por z a la menos 2. Y aquí tenemos lo siguiente, tenemos menos 0.15. Voy a dividir por 1 medio seno de pi tercios. ¿Listo? 1 medio seno de pi tercios. Voy a multiplicar por 1 medio seno de pi tercios. Sobre 1 menos 2 veces coseno de pi tercios. Por 1 medio por z a la menos 1 más 1 medio al cuadrado por z a la menos 2. Todo eso. ¿Listo? Ahora sí ya tengo la transformada inversa de este, ¿cierto? Entonces me quedaría 5 séptimos por la transformada inversa de todo eso es 1 medio a la n por coseno de pi tercios de n por u de n. ¿Cierto? La transformada inversa de todo esto que está acá sería menos 0.15 sobre 1 medio por seno de pi tercios, y la transformada inversa es 1 medio a la n por seno de pi tercios de n. ¿Listo? Y a eso le voy a sumar la transformada inversa del primer término. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 2 séptimos. Pues a todo eso le voy a sumar 2 séptimos menos 1 cuarto a la n. Bueno. Básicamente lo mismo que hacía en la clase hace acá. Exactamente igual. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Listo. Vamos a ver rápidamente la tarea transformada de Z. No la he subido al sistema, pero la voy a subir. No hemos visto transformada inversa Z, no nos alcanzó el tiempo. Entonces, esta es la práctica de transformada Z. ¿Listo? Tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones. A esas 8 funciones les tienen que calcular la transformada Z. ¿Listo? Eso ya lo pueden hacer con lo que vimos en clase. La transformada inversa Z de estas funciones también la pueden hacer con lo que vimos en clase. El diagrama de polos y ceros todavía no lo podrían hacer. Pero ya pueden empezar. ¿Ya? Y tienen que calcular las transformadas inversa Z de estas funciones teniendo en cuenta estas regiones de conversión. Y para cada una van a hacer su diagrama de polos y ceros. ¿Listo? Esa sería la siguiente tarea para los que ya acabaron NIPES. ¿No? Vamos a dar unos 7 minutitos para ver. Volvemos a trabajar en NIPES.
y ya acabaron X. ¿No? Vamos a parar la grabación.